Empiezo con lo de Sudán, que está más de actualidad. Sí. Bueno, aquí tenéis el asunto del mapa de Sudán. Sudán, un país realmente muy desértico al sur de Egipto, que tiene una magnífica costa en el Mar Rojo y que eso, lógicamente, pues mola mucho desde el punto de vista geopolítico. Ahí se iban a hacer, en esa costa del Mar Rojo, dos bases navales, una de Turquía y otra de Rusia. Y por eso también hay mucho interés en todo este follón que se ha planteado, en la guerra que se está organizando entre el ejército de los Janjaweed, del bueno de Hemeti, Mohamed Hamdan Dagalo, y por otra parte lo que es el ejército regular de Sudán, el ejército regular de Abdel Fattah Perdona un momento, Óscar. ¿Cuántas horas dedicas a aprender a pronunciar bien esos nombres? Constantemente. De hecho, me llama la gente para decir ¡no! ¡Lo has dicho mal! Da lo mismo, me invento. Además, ¿Qué nivel, macho? Estoy por pensar que si realmente todas las veces lo digo. No, pero... Yo creo que voy cambiando. No, lo haces muy bien, muy convincente además. Dices, joder, ¿cómo sabe este tío? Sabe árabe. Pero el otro día yo lo que hacía era ver cuál era la implicación que quizá pueda tener el hecho de que ambas partes siempre se han estado apoyando, por lo menos en los últimos tiempos se han apoyado en Rusia y especialmente en Wagner. Wagner ha sido una de las herramientas que utilizó Sudán principalmente para sacar su oro, no solamente a los mercados árabes, a Emiratos Árabes Unidos, sino también a Rusia, que es un mercado de compra de oro especialmente interesante e importante. La relación con Wagner comienza en 2017 cuando Omar al-Bashir, el dictador, el entonces presidente pues, hace el acuerdo con los bonos de Wagner y ese acuerdo en realidad se va pasando de mano en mano a los distintos gobiernos. Pero lo interesante, creo yo, es precisamente ese contexto, esa historia más o menos que puede daros una idea de cómo ha funcionado la cuestión. En Sudán ha habido tres revoluciones que han sido revoluciones emanadas del pueblo, por así decirlo, populares, y han sido pacíficas. Es decir, la de 1964, 1985 y la de 2019. La de 2019, obviamente, es la que quizá más nos interesa, pues es la que acaba con el gobierno de Omar al-Bashir, que estuvo 30 años en el poder. Hay que recordar que Omar al-Bashir dio un golpe militar apoyado en el Frente Nacional Islámico de un personaje realmente, no voy a decir inenarrable, porque todos los personajes de esta película son inenarrables, que es este señor, al-Turabi. Este movimiento político de al-Turabi nunca lograba los votos suficientes y en el 89 dijeron, pues, ¿para qué necesitamos votos? Vamos a tomar el poder y ya cortamos está. por en medio y nos hacemos con el poder y oye, aquí paz y después gloria, que es lo que suele hacer. Y dejar de contar. Exactamente, pero además si lo piensas bien es hasta razonable. Sí, Estaban muy metidos en sindicatos de estudiantes y cosas por el estilo, pero no lograban tener acceso. Y lo que hace este gobierno es pues, establecer la ley sharia, hacer un gobierno islamista pues, de corte más o menos radical. Lo que pasa ocurrió como siempre. Al-Turabi y Omar al-Bashir no se llevaban bien y Al-Turabi quiso hacer una reforma constitucional para echar al otro y el otro dijo, pues para ratos, te voy a meter dos leches y ya verás, y aquí vamos. Podríamos incluso ir más atrás en el tiempo, porque los movimientos políticos de Sudán tienen mucha relación con movimientos religiosos. Sí, y con los movimientos religiosos que se transforman en políticos, incluso desde la muerte de Gordon en 1885, en la magnífica película. También debió pasar en la realidad. Película, no sé si pasó en la realidad, pero el peliculón es brutal. Vamos, Khartoum es un peliculón, pero de los que ya no te voy a decir a la altura de Lawrence de Arabia, porque Lawrence de Arabia no hay nada en el cine. Pero mantiene mejor la tensión, porque Lawrence de Arabia... El otro día decía Steven Spielberg que es la única película que él vuelve una y otra vez a ver. Y cuando le preguntaba al fulano, ¿y por qué? Dice, porque es una película que te cuenta el drama en un solo individuo. Y te lo cuenta en un marco incomparable, con el asalto a Aqaba, con el ataque al ferrocarril. Claro, es una cosa maravillosa, pero lo que cuenta es el drama de un hombre solo. Sí. Que se traiciona a sí mismo. Bueno, pero sin irnos... que nos vamos. Entonces, el caso es que en 2019 pues, se da un golpe de estado incruento, es en realidad una revolución popular, y ahí convergen varios movimientos que son en realidad los que ahora mismo siguen continuando, dando configuración a la política de Sudán. Por una parte está la parte civil, lo que son los propios civiles, que conforman las... no me voy a acordar del nombre, las fuerzas, déjame busque las fuerzas de la libertad y el cambio. Por otra parte está el Frente Revolucionario Sudanés
y luego por otra parte está el ejército. Entonces, esas tres partes son las que más o menos se están disputando la cuestión del poder en Sudán. Los civiles pronto se rompieron en varios pedazos. ¿Por qué? Porque los civiles dentro tenían al Partido Comunista del Sudán. Y los del Partido Comunista en un momento dijeron, pues no nos interesa ir con esta jarcia y lo que queremos es otra cosa. Y se sabe que el comunista es una persona muy utópica y que, bueno, pues quiere que el mundo sea de otra manera. Y poco dado a compartir. Y poco dado a compartir. Y por otra parte, tenemos que, bueno, el ejército buscó a un individuo que en principio no era especialmente conocido, sí. Abdel Fattah al-Burhan. Vamos a poner su foto que por aquí le debemos tener. Sí. Y que es el que ahora mismo es presidente del país. Y, por otra parte, las fuerzas revolucionarias sudanesas son un conglomerado de diversas tribus, diversos intereses de muchas partes del país, no solamente del sudeste, pero en el suroeste, está este señor que es Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemeti, que bueno, es el que ahora mismo está protagonizando el intento de apoderarse del poder en Sudán. ¿Por qué está intentando esto Hemeti? Pues por una sencilla razón, porque no está de acuerdo con al-Burhan y no está de acuerdo en la deriva que está siguiendo el acuerdo, en principio, que se hizo en diciembre de 2022 entre las fuerzas civiles, las fuerzas militares y las fuerzas Frente Revolucionario Sudanés, y porque el calendario de integración de su ejército dentro de las fuerzas de apoyo rápido, dentro del ejército sudanés, yo creo que tendería a disolver su poder. No, es que el objetivo era ese, era juntar o unir a todos los militares en una sola institución que es el ejército. Esa era la primera parte de en principio el objetivo de eso era evitar que hubiese fuerzas militares fuera del ejército que causasen problemas. Pero claro, eso implica que las fuerzas de Hemeti pierden toda su autonomía, quedan bajo la autoridad del general, del jefe del ejército, y eso es lo que ellos no quieren. Lo que están haciendo ahora es disputar sobre quién tiene que dominar en el ejército y sobre todo sobre si ellos tienen que seguir siendo autónomos, aunque haya una relación orgánica pero no jerárquica con el ejército. O sea, es una guerra por el poder pura y dura entre las dos facciones. Y además es que hay un interés adicional, que el bueno de Dagalo, o Hemeti, pues según su apodo, domina el comercio del oro, la explotación del oro, y domina encima las rutas que Wagner ha establecido para sacar todo lo que roba de la República Centroafricana para arriba. Eso es. Y también controla, en cierto modo, las rutas de los armamentos libios. En fin, ahí hay un follón montado muy interesante. Claro, esa posición de Rusia, que está en cierto modo en los dos lados de la ecuación, es curiosa, porque también nos está planteando, ¿cómo decirlo? Que esta lucha es por quedarse con todo el pastel. O sea, yo quiero quedarme todo el pastel, pero ese pastel no parece que vaya a cambiar en términos geopolíticos la situación del país. No. Porque es verdad que los americanos, los estadounidenses, en un momento, cuando se da el golpe de Estado, cometen el error de quitar las ayudas, decir esto es terrible, y luego intentan volver. Y ahora mismo es verdad que el Reino Unido, Francia, Estados Unidos dan mucha ayuda al gobierno sudanés para tratar de ver si pueden cambiar su signo. Pero en febrero pasado se reunió Lavrov con al-Burhan y llegaron ya al acuerdo, por lo menos definitivamente lo han desbloqueado, de tirar para adelante el proyecto de la construcción de la base naval en el Mar Rojo, que es una cosa muy interesante para Rusia, porque eso implicaría, no creo que tenga un mapa por aquí, bueno, pero tenéis ahí el Mediterráneo, implicaría tener una posición aquí y tener una posición en Siria. Es decir, tiene ahora dos bases militares, una a cada lado, o tendría a cada lado del canal de Suez. Y por lo tanto, un cierto control también de una ruta muy importante en términos geopolíticos. No solamente los Estados Unidos, sino ahora los rusos tendrían esa posición de privilegio. Los turcos, hay que recordar que también tienen el acuerdo de poder llegar a la construcción de una base naval allí. Con lo cual, este es más o menos el contexto del follón. En medio están los civiles diciendo, nosotros queríamos una democracia en 2019, parecía que la íbamos a conseguir, disteis un golpe de Estado a la Limón, al-Burhan y Hemeti, y ahora resulta que estamos en un follón que tampoco sabemos muy bien cómo se va a dilucidar, quién va a apoyar y quién no. No, los grupos civiles han dicho que están en contra de ambos, del ejército y Hemeti. Y luego también, ¿cuál es la posición de Arabia Saudita? Que a Arabia Saudita no le interesa que Rusia esté ahí, y está perdiendo influencia. Y aquí es quizá donde haya, pero yo no he logrado encontrar ningún tipo de verificación, porque Hemeti y todas sus tropas son árabes. Sí. Entonces, a lo mejor ahí existe algún tipo de influencia, Emiratos y Arabia Saudita, porque
Al principio se pensaba, bueno, como tienen la aviación los del ejército regular y los blindados se los van a cargar, pero parece que No. ya los otros ya empiezan a tener fuerza. Están equilibrados. Y luego también es verdad que Sudán siempre se ha movido en el extremo de dos cosas. Gobierno islamista o gobiernos no islamistas, o gobiernos seculares. Ahí no sé, dentro de esa ecuación estos dos movimientos hacia dónde tirarían. Y por otra parte, ¿con Egipto o sin Egipto? El gobierno ahora mismo tiene un acuerdo claramente con Egipto porque tenía aviadores egipcios en el aeropuerto que fueron apresados e inmediatamente soltados. Sí, ¿Por qué? Porque nadie... Sí, pero les no quiere han que los dicho, egipcios entren. os dejamos libre, pero no os podéis ir para Egipto, que esto está muy mal, no, las carreteras no están expeditas. Entonces, ahí vamos a tener que ver eso, cómo se desenvuelve el fondo. Es que esto va a ser exclusivamente un conflicto, un enfrentamiento entre esas dos facciones del ejército, que hay que entenderlas así, y el que gane se lo quiere llevar todo. Sí, el poder político, el poder económico, el influjo, lo que puedan sacar por las bases. O por lo menos, quizá dividir todavía más el país. Pero yo no sé cuánto agua tienen en el suroeste, me temo que poca. No pueden dividirlo mucho más. Lo comentaba con Jorge el otro día, o sea, es que pasa algo raro en toda la región, porque es que se suceden los golpes de Estado, Burkina Faso, Mali, Níger, ahora Sudán, Etiopía, que si no ha sido un golpe de Estado, hay un conflicto que todavía sigue en marcha. Yo creo que el de Etiopía no sé si está todo relacionado y sea parte de la estrategia rusa. No, los rusos aprovechan lo que pueden. De hecho, ha sido un poco al revés. Podría agitarlo un poco a ver si salta. Primero hay un golpe de Estado en Mali y luego entran los rusos. Malí llama a los rusos y echa a los franceses. Primero hay un golpe de Estado en Burkina Faso y después llaman a los rusos para echar a los franceses. Ha sido al revés. O sea, son cuestiones internas todas ellas muy pero esas cosas ya estaban. Pero esas cosas se preparan, Jorge. Eso no. Un golpe de Estado lo preparas en la sombra, no mandas a las tropas y luego das el golpe de Estado. Yo si fuera Lavrov, primero movería entre hilos la cosa, da el golpe de Estado y luego ya te mando yo a unos propios míos que te lo. No, pero bien puede haber sido. Que te lo apañan, Llega Lavrov, se reúne con Al-Burhan. Rusia parece tener más fuerza con Al-Burhan. En algún momento Al-Burhan querrá que Wagner colabore con él, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser de mis minas de oro? Exacto. Una cosa de estas puede estar dentro de... No lo sé. O sea, y que hay muchas cosas locales. ¿Qué opciones tengo de ciscarme al poder? Es que Wagner hacerme yo con el poder. Wagner está más cerca de Hemekti. Claramente tiene más relación por cuestiones comerciales del oro, etcétera, etcétera. Pero Al-Burhan, institucionalmente, es el representante de Sudán, que es quien negocia lo de las bases con Rusia. Entonces, perdona, Rusia tiene un problema. O Wagner tiene un problema, o los dos tienen un problema. Que cada uno apoya, digamos, casi a un lado. Y en este momento yo creo que no tienen capacidad de presionar a las dos partes para ponerse de acuerdo. No, eso seguro. Tienen que estar en retaguardia y ver qué pasa. Eso segurísimo. Eso seguro. No va a ser nada fácil para nadie. Que tendrán a los Wagner buenos, quiero decir, a los ex-Spetsnaz, no tendrán a lo que están mandando a Bakhmut, me imagino. Ahí no puedes mandar a lo que sale de las cárceles de esto, hay que mandar a profesionales. Pero son grupos que no tienen fuerza para desequilibrar la balanza en ningún momento. O sea que está... Sí, estoy preocupado que toséis tanto, ¿eh? O sea, ha vuelto el coronavirus. Te pone cara de póker. Bueno, pues la verdad es que tendremos que ver cómo evoluciona el asunto, pero es verdad que la implicación de Rusia en África es muy intensa, sobre todo en términos de negocio. Sí. Porque lo que consiguen, y además lo descubrió este consorcio de investigación periodística, encontró la relación entre la empresa extractora de oro que tiene Hemeti, se llama Meroe, me parece, y la empresa que tiene Prigozhin, que se llama Invest, que es la que realmente mueve todos los intereses económicos de los Wagner en África y que tiene muchas ubicaciones. Y eso puede estar relacionado, esto es para los que os molan las teorías de la conspiración, esto ya es en el capítulo de ciencia ficción, puede estar relacionado con una cosa que venía oyendo ahora en el coche, que lo tengo que buscar, que han lanzado una propuesta de, ¿cómo es?, de reformar el mercado del petróleo para ir a un patrón oro y que el petróleo se pague en oro. Los rusos y los chinos. Y ahí lo dejo. Y ahí lo dejo. Y el dólar va a acabar. Y el dólar deja de existir. El dólar deja de existir porque vamos a pagar el petróleo en oro
¿Quién lo va a Entonces pagar? ya- ¿Se lo van a pagar entre ellos? ¿Cómo? No lo sé. Pues me he Van a quedado, pagar- lo he oído en la radio, digo. ¿Los chinos van a pagarle en oro a los rusos? Pero en ¿quién petróleo? es el principal productor del mundo de oro? Rusia. Rusia. ¿Quién controla el mercado del oro a pie de obra, no en Londres? Rusia. Lo que está haciendo es quedarse con Los Intenta intereses acaparar, de por Rusia. si acaso. acaparar por si acaso. No sé, lo veo y... Hay que seguirlo, ¿eh? Como ciencia ficción, digo. Ah, ¿no? vale, vale, O sea, vale. como Como hipótesis ciencia de esas ficción. locas. Yo ya me creo todo. Yo ya tiro el anzuelo y va a ser Claro, alguien que pica por yo ahí. ya hablaba en el... Yo por ahí no lo veo. Hablaba en el Pero a Sudán no vamos a ir a investigar, ¿eh? No. Azerbaiyán sí. Azerbaiyán sí, pero a Sudán no. Yo estaba hablando hoy en el noticiario de Mansa Musa, el emperador de Mali, que fue el hombre más rico del mundo del siglo XIV porque dominaba el oro. Sí, Sí, cierto. claro. Dominaba el oro. Digo, pues, Pues mira. Mali. Mali, que no, siga no, viendo oro no, Mali, no, se lo no, saco todo no, Mansa no, Musa. ya lo sacas todo Mansa Musa, nada, olvídate. Bueno, pues vamos a dejar aquí el asunto sudanés Sí. y nos vamos a otra cuestión. ¿A qué otra cuestión?